A continuación vamos a hablar sobre los instrumentos que se emplean en la construcción de estos modelos económicos, estas teorías que tratan de explicar el fenómeno económico. En términos generales se emplean tablas, diagramas y ecuaciones. Otras ciencias también emplean herramientas similares. Claro que en el caso particular de la economía, como verán después en distintos cursos, nos concentramos básicamente en el uso de distintos tipos de diagramas y ecuaciones para representar relaciones económicas. Pero veamos en primer lugar las tablas. En las tablas, básicamente lo que se trata de reflejar es una relación entre algunos variables. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una tabla en donde nos está indicando el precio del bien, el cual va en aumento, y por otro lado nos dice las unidades que compran los consumidores, las que observamos van en disminución. Por lo tanto, aquí tenemos una tabla de la demanda, como estudiarán en Introducción a la Economía, y que no es solamente un conjunto de números desorganizados, está mostrando una relación entre precio y cantidad que se compra, que esa relación es inversa, es decir, a medida que aumenta el precio, la cantidad comprada disminuye. Entonces, se utiliza, por ejemplo, esta herramienta como una tabla para representar una relación económica, en este caso, entre estas dos variables. Ahora, algo más general que una tabla es un diagrama, una representación gráfica, ¿ya? Y hay distintos tipos de gráficos. Hablando recién sobre lo que es la demanda, por ejemplo, acá tenemos un gráfico donde graduamos en el eje vertical el precio y en el eje horizontal la cantidad, y se representa lo que las personas quieren comprar y lo que las empresas quieren vender, la demanda y la oferta, ¿ya? Y cómo estas reaccionan de acuerdo al precio. ¿Ya? Entonces estamos acá representando la conducta de agentes económicos, ¿ya? Esto es microeconomía, y se puede ver que hay posibilidades de encontrar algún precio que equilibra demanda con oferta, ¿ya? Lo que estudiarán en Introducción a la Economía. Entonces, a través de esta herramienta gráfica estamos mostrando una serie de relaciones económicas y ciertas consecuencias, como que los mercados tienden hacia un equilibrio. También hay gráficos que son ya un poco más complejos, ¿verdad? Estarán gráficos lineales, acá tenemos líneas rectas, acá tenemos unas relaciones que no son líneas rectas y que tienen que ver con el nivel de producción total. A medida que tú contratas más trabajo, la producción total aumenta, pero no aumenta en una tasa constante, ¿ya? Y a partir de esa relación del comportamiento del producto total, observamos que aparecen ciertas relaciones que se conocen como producto marginal del trabajo, producto medio del trabajo, que tienen que ver cómo va reaccionando la producción en algunas formas de medir específicas a medida que aumenta la contratación de trabajo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este gráfico les será familiar en un curso de microeconomía. Y también tenemos ciertas relaciones económicas a nivel agregado, por ejemplo, entre inflación y desempleo. ¿Se acuerdan del último principio que plantea Mankiw? El 10º principio que plantea Mankiw en su libro es que hay una relación inversa entre inflación y desempleo. Hay una disyuntiva entre inflación y desempleo, o un trade-off, como se señala en inglés, la relación inversa entre inflación y desempleo. Entonces, si medimos inflación en el eje vertical y desempleo en el eje horizontal, observamos aquí que nos está diciendo esta línea que una posibilidad es poder alcanzar un bajo desempleo, pero a costa de una alta inflación, o una baja inflación, pero a costa de un alto desempleo. A eso responde esta idea de disyuntiva que plantea ese principio de Mankiw, pero una disyuntiva que se podría presentar
en el corto plazo, ¿no? Enfatizo, podría, ¿no? O sea, no siempre se da, sino que se podría dar, y si se da en un horizonte de tiempo más bien de corto plazo. ¿Ya? Entonces ahí te vemos cómo hay una relación macroeconómica representada a través de una simple línea con pendiente negativa. Finalmente, uno de los instrumentos que se utiliza extensivamente en economía son las ecuaciones, que tienen ciertas ventajas respecto a los diagramas, porque en los diagramas y en las tablas también estamos bastante limitados a cuántas variables podemos representar de manera explícita en el instrumento. En cambio, en las ecuaciones tenemos mucho más espacio para poder colocar más variables. Una ecuación simple, por ejemplo, esta sería una ecuación de demanda. Vimos el gráfico de una demanda, esa pendiente negativa. Vimos la tabla de demanda hace pocos minutos. Entonces, acá, por ejemplo, tiene un ejemplo de una ecuación de demanda. Pero esta ecuación de demanda no es solamente números y letras. Nos está diciendo que la cantidad demandada reacciona al precio del bien. Y esa relación es inversa. Ahí lo vemos en el signo negativo. Pero hay más información. Por ejemplo, nos dice que si este producto lo regalaran, o sea, si el precio fuese cero, 18.400 sería la máxima cantidad de unidades que los consumidores desearían. Y también nos está diciendo de que si el precio aumenta en 1 peso, la cantidad demandada va a disminuir en 15 unidades. Para cuando ya estén viendo cálculos, las derivadas, si ustedes toman la derivada de esto, cantidad respecto al precio, les va a decir menos 15. ¿Ya? Es decir, si el precio varía en 1 peso, la cantidad disminuye en 15 unidades. Entonces tenemos información económica en este conjunto de letras y números. ¿Ya? Y eso es lo que se tienen que acostumbrar en los distintos cursos de economía, que las ecuaciones no son una reunión de letras y números, sino que están representando ciertas relaciones, ¿ya?, del comportamiento de los agentes económicos o relaciones entre variables. Acá tenemos, por ejemplo, una función de producción que se utiliza en microeconomía y en macroeconomía. Acá nos está diciendo que la producción de un país depende de la cantidad de capital, cantidad de trabajo y el nivel de tecnología que dispone, con ciertos parámetros alfa que van a tener alguna influencia en cómo capital, trabajo y tecnología se conviertan en producción. ¿Ya? Entonces vemos acá algo ya más complejo que una línea recta, ¿ya? Y te está entregando información. También en el caso particular de macroeconomía, por ejemplo, acá tenemos una ecuación que tiene que ver con la cantidad de dinero y qué pasa con los precios en una economía en donde tenés un cierto nivel de producción y existe un concepto técnico que estudiamos esto en macroeconomía 2, que se llama velocidad de circulación del dinero. El dinero va cambiando de mano varias veces durante un periodo de tiempo. Entonces hay un equilibrio entre la cantidad de dinero por su velocidad con el valor de la producción, precio por cantidad. Entonces hay hay varios conceptos y relaciones económicas sintetizadas en una línea donde te dice M por B igual P por I. Entonces las ecuaciones son parte central de cómo se construyen los modelos económicos y cómo se expresan, ¿ya? Y entonces uno como lector, ¿ya?, tiene que ser un experto en descifrar, ¿ya? Tiene que leer entre líneas y saber qué es lo que está ahí adentro, qué es lo que me está diciendo esa ecuación, ¿ya? No es, nuevamente como les digo, no es un conjunto de números y letras, ¿ya? Es información económica, relaciones económicas, que están siendo ahí expresadas de manera muy sintética en forma de una ecuación. Entonces, estos son básicamente los instrumentos que se utilizan en economía para la construcción y comunicación de los modelos teóricos que se construyen, y lo van a ver de manera explícita ya desde
la próxima lección, pero en los próximos cursos de economía van a estar llenos sobre todo de diagramas y ecuaciones, que son lo que extensivamente se utilizan para poder construir estas teorías económicas y poder revisarlas y estudiarlas. Eh, Tienen, por lo tanto, que sentirse familiarizados con ello, tienen que ser capaces de desarrollar esa capacidad de leer lo que te están comunicando, ¿ya? No son líneas, ¿ya? Sin sentido, sino que tienen líneas que te están diciendo algunos aspectos de relaciones económicas y de efectos que se producen entre distintas variables. Y en el caso de las ecuaciones, como les señalaba, son más ya que números y letras, ¿ya? Son una serie de relaciones económicas que están resumiendo la conducta de los agentes económicos o las relaciones entre algunos agregados macroeconómicos.